se hará. Llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Vengo a ti, sin miedo ni reservas. Cada fracaso has visto, Señor, en tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitan los huesos, sé que solo tú lo harás.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarles en esta noche de miércoles, hoy 23 de junio de 2021. Bienvenidos a Reconecta Live. Recibe la poderosa palabra de Dios. Nuestro propósito es inspirarte y capacitarte en este tiempo para que después de todo lo que hemos vivido durante este último año de pandemia, tú estés reconectándote nuevamente, volviéndote y conectándote al Señor. Creo que algo que hemos aprendido después de más de un año de pandemia ha sido que a través de las redes sociales podemos conectarnos y podemos disfrutar de la presencia de Dios. Así que, bien, pues yo estoy muy contento de estar nuevamente compartiendo aquí con ustedes, querida familia, queridos amigos. Y bien, pues aquí en Reconecta Live vamos a estar compartiendo esta nueva serie también a la que le he llamado Extreme 2021 o Extremo, donde estamos hablando de nuestro llamado a vivir en todo nuestro potencial para cumplir el propósito de Dios. Hay que vivir de manera extrema en este tiempo. Después de lo que hemos vivido, necesitamos vivir de una manera extrema y vivir en todo el potencial que Dios nos ha dado. Hemos hablado acerca de cómo en la cruz del Calvario Jesús creó una nueva realidad para nosotros. Él vino la primera vez como rey, como el Mesías prometido, como el Cristo, el ungido de parte de Dios, prometido para reinar sobre la humanidad. Y Él vino primeramente para reconciliarnos con el Padre, para resolver el conflicto que se había producido por causa de que el hombre se separó de Dios y siguió su propio camino confiando en sí mismo. Así que Jesús fue coronado con una corona de espinas, pero de esta manera el Señor venció quitando de en medio nuestras maldades, nuestros pecados que nos separaban de Dios, haciendo posible que seamos perdonados. Así que esta es una gran noticia para todos nosotros, que esto está hecho, que no depende ya de nuestras propias obras, que Dios pueda aprobarnos y por tanto Él pueda darnos la vida nueva y abundante que Él nos ha ofrecido a través de su Hijo Jesucristo. Así que estamos viendo aquí cómo a través de Cristo Jesús, por causa de lo que Dios hizo, es que hay un potencial en nuestra vida. Todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida está sostenido por la obra de Cristo Jesús. Cristo Jesús ya creó esta nueva realidad y en nuestra vida hay todo ese potencial. La palabra potencial de potencia se refiere a poder, habilidad. Así que a través de Cristo Jesús nosotros podemos vivir haciendo realidad las promesas de Dios en nuestra vida. Podemos vivir recibiendo y disfrutando todo lo que nos ha sido dado como una herencia de bendición a través de Jesucristo. Y bien, estoy compartiendo primeramente, queridos amigos, un tema al que le he llamado paternidad extrema, donde estamos descubriendo el poder de la paternidad, porque vamos a ver esta noche a través de la palabra de Dios de la Biblia, cómo Dios nos ve de una manera muy distinta a la que nosotros nos vemos. Desde luego que esa incapacidad que hay en nosotros y que crea un grave conflicto cuando realmente nos vemos al espejo y no nos gusta lo que vemos, tiene que ver con esa condición nuestra, esa condición humana, en donde el hombre al separarse de Dios entró en tinieblas y el hombre vive con una terrible carga de culpa, que nos sentimos culpables sabiendo que nosotros somos incapaces de poder tener la vida con la que soñamos y también incapaces de poder tener una vida que agrade a Dios. Por eso es que muchas personas no quieren acercarse porque sienten que nunca van a poder complacer a un Dios perfecto, a un Dios santo. Y la buena noticia y la gran noticia es que hay en nosotros un potencial en Cristo Jesús de entrada que ya agrada a Dios, que ha agradado a Dios,
que hemos sido aprobados por causa del sacrificio de Jesús, por causa de su muerte y de su resurrección, y hemos recibido una nueva naturaleza. Ese es el potencial que tenemos, el potencial de la nueva vida que tenemos ahora en Cristo, el potencial de la nueva naturaleza de vida eterna que nos ha sido dada a través de Jesucristo por el amor del Padre. Así que esta es una gran noticia. Yo te invito para que compartas con tus contactos esta conferencia, personas que no han tenido la oportunidad de conocer el amor de Dios, de conocer este poderoso mensaje que ha transformado la vida de miles y miles de personas, millones de personas alrededor del mundo y a lo largo de la historia de la humanidad. Así que comparte con tus contactos porque esta es una noche para reconectarse con Dios, para volverse a Dios y saber que Dios, como Jesús dijo, yo no rechazo a todo aquel que viene a mí. Yo no le echo fuera, dijo Jesús. Todo el que viene a mí no le echo fuera. Dice la Escritura también en la carta a Santiago, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acércate a Dios porque Él se va a acercar a ti, porque ya los cielos se abrieron. Por causa de Cristo Jesús, los cielos están abiertos para nosotros, ya no están cerrados, ya no hay barrera que pueda separarnos del amor de Dios y nosotros elegimos acercarnos. Él nos va a abrazar, Él nos va a recibir por causa del sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Bien, pues quiero compartir con ustedes aquí en la Biblia una historia con la que estuve, con la que compartí el domingo pasado. Les invito para que tú puedas entrar a mi página oficial, Pastor Sergio Miranda, o nuestra página de Eleva Iglesia aquí en Facebook, y tú puedas también ahí checar, tú puedas ahí ver la conferencia del domingo pasado, que es la primera parte que yo he compartido sobre este tema de paternidad extrema, donde estamos exponiendo 3 principios. Descubriendo el poder de la paternidad. Número 2, viviendo en verdadera identidad. Y 3, restaurando el honor de ser padre. Todo esto nos permitirá vivir en todo nuestro potencial al disfrutar de la paternidad de Dios. Por eso es que el principio que estoy impartiendo le he llamado en la paternidad de Dios viviremos en todo nuestro potencial, porque vamos a ver que el amor del Padre por causa de Jesucristo nos ha abrazado y ahora Él nos ve de una manera muy distinta a la que nosotros nos podemos ver, y Él nos ve a través de la verdad y Él nos ve a través de lo que hizo Jesucristo. Así que quiero compartir con ustedes, queridos amigos, aquí en pantalla lo que nos dice la Biblia acerca de este encuentro que Jesús tuvo con un joven rico. Nos dice la Biblia aquí en Marcos capítulo 10, verso 17. Yo compartí lo mismo que nos dice aquí en Mateo 19 el domingo pasado, y quiero que ahora me acompañes para ver la versión de Marcos capítulo 10, verso 17. Los 3 evangelios hablan o se refieren a este encuentro que Jesús tuvo con este joven rico. Y vamos a ver que a través de este encuentro con Jesús, el amor de Dios nos llama a su presencia para poder descubrir nuestro potencial, para descubrir todo lo que tenemos la habilidad y la capacidad de hacer por medio de Cristo Jesús, haciendo realidad las promesas de Dios en nuestra vida, viviendo en el propósito de Dios para nuestra vida en este mundo. Así que nos dice aquí Marcos capítulo 10, verso 17, acerca de este joven. Dice que cuando Jesús salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes. Le decía el Señor Jesús: no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dijo a Jesús: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras,
dice, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Así que vemos entonces aquí que este joven se acercó haciéndole esta pregunta al Señor Jesús, llamándole maestro y diciéndole maestro bueno, le hizo una pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le decía a él, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y como podemos ver, esta pregunta que hizo el joven es la que muchas personas se hacen, y es: ¿qué pueden hacer para salvarse? ¿Qué puedo yo hacer para pasar toda una eternidad con Dios? ¿Qué puedo yo hacer para que Dios me perdone? ¿Qué puedo yo hacer para librarme de la muerte y tener una eternidad con Dios? Así que este joven, en su conciencia, él que pensó que él podía hacer algo. Y esta es la condición humana, esta es nuestra condición, que estamos separados de Dios y llegamos a pensar que hay algo que podemos hacer nosotros para reconciliarnos con Dios. Y por eso es que existen las religiones. Las religiones lo que están promoviendo, invitan a las personas, es hacer algo para que puedan obtener la aprobación de Dios y el perdón de Dios. Lo que tú tienes que saber, y esta es la gran noticia, es que ahora Jesucristo te ha hecho libre de esta carga pesada que ha habido sobre tu vida, sobre tu conciencia y sobre tu corazón. Él te hace libre de esta carga, de llegar a creer que hay algo que tú puedes hacer para poder vivir toda la eternidad con Dios y salvarte. Porque en lo profundo de nuestra conciencia sí hay una tremenda duda acerca de nuestro futuro por toda la eternidad, de nuestro destino eterno. Y muchas veces podemos reflexionar sobre esto y sentimos temor de morir. Por eso esta pandemia causó tanto pánico en todo el mundo, porque las personas en el fondo de su corazón temen morir porque temen en realidad por su destino eterno. Y este es un paradigma que la religión nos ha enseñado, y hemos sido enseñados, y tenemos esta creencia de que hay algo que nosotros podemos hacer para poder obtener salvación y vivir toda una eternidad con Dios en el fondo de nuestro corazón. Toda persona en este mundo, por causa de haber sido creados por Dios, tiene el anhelo en su corazón de estar con Dios por toda la eternidad. Y todos tenemos el anhelo de escapar de la muerte y de tener vida eterna, de vivir por siempre, por toda la eternidad. Entonces, podemos ver aquí que este joven se arrodilló, quiso quedar bien con el Señor, quiso mostrarle respeto y le dijo: maestro bueno. Y Jesús le hizo reflexionar y le dijo: ¿por qué me llamas bueno si no solamente hay uno bueno, y es mi Padre? Y así le dice en la versión de Mateo capítulo 19. Aquí no aparece esta respuesta. No, sí dice aquí: nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y lo que él estaba haciéndole pensar al joven es que si realmente estaba entendiendo lo que le estaba diciendo, porque decirle a Jesús bueno significaba reconocer que él era Dios. Así que en realidad este joven no estaba realmente entendiendo bien, ¿verdad?, lo que le estaba diciendo. Muchas veces nosotros podemos decir algo acerca de Dios sin entenderlo verdaderamente. Por algo dice la Biblia también en los 10 mandamientos que es un pecado invocar el nombre de Dios en vano. Muchas personas invocan el nombre de Dios inútilmente, porque realmente no conocen a Dios y no saben lo que realmente están diciendo. Entonces Jesús lo que estaba haciendo con este joven es hacerle recapacitar acerca de lo que él creía que tenía que hacer. Por eso Jesús le recuerda los 10 mandamientos, le recuerda la ley que se resume en estos 10 mandamientos como le conocemos. Y cuando Jesús le empieza a declarar estos mandamientos, cuando le dice al final: honra a tu padre y a tu madre, este joven le interrumpe porque le dijo: maestro, ya no sigas, porque Jesús no terminó. Jesús no terminó de hablar, sino me parece que este joven le interrumpe y le dice: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿verdad? Y en la otra versión dice: ¿qué más falta? ¿Qué más falta que yo pueda hacer? ¿Qué yo más puedo hacer? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más puedo hacer? Este joven puede ser que era una buena persona, puede ser que este joven vivía con rectitud y buscaba hacer obras de justicia para agradar a Dios. Sin embargo, muchas personas como este joven se pueden identificar, que piensan que
son buenas personas. La gente normalmente dice, es que yo no soy malo, yo soy bueno, no he robado a nadie, no he matado a nadie, no soy político. Siempre bromeo con eso. Y muchas personas pueden decir, no soy político, soy bueno, no soy político, ¿verdad? Pero en realidad Jesús le estaba haciendo recapacitar al decirle acerca de los mandamientos. En primer lugar, le estaba haciendo pensar si realmente él había cumplido con los mandamientos que Dios había establecido en la Biblia. No solo eran 10 mandamientos, habían muchos más mandamientos, pero ese famoso decálogo, digamos, abrevia todo lo que la ley señalaba que Dios deseaba que se hiciera para agradarle. Este joven entendía que hay una vida que agrada a Dios y era lo que Dios había establecido a través de este decálogo, a través de estos 10 mandamientos. Sin embargo, en su conciencia, este joven todavía sabía que hay algo que no había hecho. Y eso es lo que todos necesitamos, ser honestos y reconocer. Hay algo que todavía nos falta. Aún creyendo que somos buenas personas, aunque la verdad no hay nadie que no haya fallado en la ley, y la Biblia lo dice en el libro de Romanos, que no hay bueno ni uno solo. Tú leen en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 2, y vas a obtener el diagnóstico de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de tu propia justicia? Y te vas a sorprender, pero Dios dice, no hay justo ni uno solo, todos han fallado, todos han hecho lo malo. Así que esta ley no fue dada para que pensaran algunos que podían ser distintos a los demás. Esta ley fue dada para que todos de la misma manera pudiéramos medirnos por esta vara y darnos cuenta que en realidad todos hemos fallado en algún momento de nuestra vida. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado incluso? Yo pensaba por mucho tiempo que robar era algo así como arrebatarle el bolso a una señora y salir corriendo, pero el robo hay muchas maneras de robar. ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha mentido? Así que Jesús lo que quería es que este joven se diera cuenta, en primer lugar, que él en realidad no estaba siendo honesto y que aunque él trataba de ser una buena persona, finalmente no era suficiente lo que él pensaba de sí mismo para que pudiera ser aprobado por Dios, sino que había algo que le faltaba, como este joven lo reconocía. Por eso en esta versión se abrevia esta parte, pero yo quería sobre todo compartir esta versión porque dice aquí que Jesús lo amó. Cuando el joven le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mira, aquí en el verso 21 dice, Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Voy a compartirlo aquí en pantalla para que puedan verlo conmigo, también ustedes. Mira, es lo que quiero que tú veas aquí. Jesús dice, Marcos 10:21, que le dijo al joven, Jesús mirándolo lo amó. Quiero que veas, wow, qué impresionante. Cómo Jesús pudo sentir amor por este joven que por un lado estaba hablando sin entender seriamente lo que decía. Y Jesús, puedo ver la compasión de Jesús y el amor de Jesús por un joven confundido y engañado, que se está engañando a sí mismo, pero que en el fondo de su corazón está anhelando, como él le dijo a Jesús, la vida eterna. Así que lo que el Señor quería que entendiera este joven es que la ley fue dada para que todos pudiéramos darnos cuenta que en realidad hemos fallado, pero que necesitamos un Salvador. La Biblia dice también que la ley fue dada no para que nosotros podamos justificarnos a nosotros mismos y ser aprobados por lo que hacemos, sino darnos cuenta y reconocer que hemos fallado y que necesitamos, por tanto, la salvación de Dios, porque entonces, ¿qué puedo hacer yo si yo he fallado, si yo no he podido cumplirla y vivir una vida que le agrada a Dios y más bien he fallado y he pecado en contra de Dios? ¿Qué puedo yo hacer? Así que por eso Jesús dice que lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Así que Jesús le estaba diciendo a este joven que le estaba llamando a seguirle y le estaba llamando, dice, ¿me preguntas qué te falta por hacer para que puedas tener la vida eterna? Bueno, haz algo que no has hecho y vamos a ver si estás dispuesto a hacerlo. Haz algo, estarías dispuesto a renunciar a tu riqueza y
abandonar ahí en el dinero donde está toda tu confianza y donde está tu estatus, porque este joven tenía un estatus. Así que con esta pregunta Jesús estaba llevando a este joven a liberar todo su potencial. Quería llevarlo al siguiente nivel, y el siguiente nivel no era ser religioso, ser religioso. El siguiente nivel no era ser más religioso y decir, miren, a diferencia de todos ustedes, yo sí soy en verdad muy religioso y más religioso que ustedes. Jesús lo quería llevar a todo, a su siguiente nivel y liberar todo el potencial de lo que Dios quería hacer en su vida. Quería llevarlo a la gracia de Dios. Quería llevarlo a la gracia de Dios y por tanto a Jesús mismo. Jesús entendió que este joven tenía un problema para poder conectarse con Dios, para poder reconectarse con Dios. Aquí estamos en Reconecta Life. Jesús entendió que este joven tenía un problema y era el dinero, porque el dinero es un Dios, es el Dios de este mundo. Por eso en otro momento Jesús dijo también, nadie puede servir a Dios y a las riquezas, porque honrará a uno y menospreciará al otro. Así que Jesús lo que estaba haciendo era llamar a este joven a seguirle y por tanto hacer de Jesús su único y verdadero Dios. Reconocerlo como Dios que se manifestó en forma humana para que él lo siguiera. Jesús lo estaba llamando a abandonar y a renunciar a todo lo que tenía para ganar al que le había dado todo. Así era. Así que aquí podemos ver que Jesús en realidad entendió que este joven estaba dividido y que había un problema de idolatría en su corazón y que él no amaba a Dios más que a sus riquezas, sino amaba más a sus riquezas que a Dios. Esto no es para todos, por cierto, ¿verdad? Ni tampoco es lo que Jesús quiere para todos. No se trataba de empobrecer a este joven, ¿verdad? Pero muchos dirán, tampoco es para mí, ¿verdad? Porque a mí Dios no me pediría que abandonara algo que amo más que a Dios mismo. Y aquí es donde tú te puedes dar cuenta que esto es para todos y también es para ti también. Y en el sentido de que Dios te va a llamar a que tú tomes una decisión. Y aquí es donde muchas personas no han querido conectarse o reconectarse con Dios. Dicen creer en Dios, pero no se están reconectando con Dios, porque aquí es donde muchas personas no estarían dispuestas a hacer de Dios su Dios. Y entonces aquí vemos, por tanto, algo muy poderoso, algo muy importante, y es que el Señor quería darle a este joven, liberarlo, liberar su potencial, llevarlo al siguiente nivel y a no depender de lo que él hacía ya, sino de lo que fue hecho en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. Esta es la noticia del Evangelio. La palabra Evangelio significa buena noticia y significa que esta buena noticia consiste en que ahora a través del sacrificio de Jesús nosotros ya hemos sido perdonados, ya hemos sido reconciliados. Dios nos ha mostrado cuánto nos ama entonces en que ha hecho venir al mundo a su Hijo Jesucristo. Por eso es que la Biblia nos dice, porque de tal manera amó al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que tú podrás ver aquí que dice la Biblia que Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Así que decía que así como era imposible que un camello, un animal tan grande, pasara a través del ojo de una aguja, así es tan difícil que alguien que ama sus riquezas, ¿verdad?, pueda él entrar en el reino. Una persona que ama las riquezas ha hecho de las riquezas su rey. Y por eso es que alguien que ha hecho del dinero su rey no puede entrar en el reino y hacer de Jesús su rey, porque nadie puede tener dos señores, como dijo Jesús. Amará al uno y menospreciará al otro. Pero Jesús también está diciendo esto que para nosotros es imposible. ¿Qué es para ti imposible? ¿Qué resulta para ti imposible de vivir, imposible de hacer, imposible de lograr? Porque Jesús te está llamando a conocerle para liberar todo el potencial que ha puesto en ti. Eso que para ti es imposible, Dios lo hace posible.
Entonces le declaró a sus discípulos: qué difícil es que alguien que ama el dinero pueda entrar en el reino, pero yo puedo hacer posible que aún personas que tienen riquezas puedan amarme más que a las riquezas y más que al dinero. Yo puedo hacer lo que para los hombres es imposible. Así que, wow, esto no quiere decir que Jesús quería empobrecer al joven, quiere decir que Él quiere liberar tu potencial y que tú seas una persona que pueda prosperar en este mundo, aún enriquecer en este mundo a través de la gracia de Dios, y Él puede hacer eso posible. Que el dinero no te gobierne, que el dinero no sea tu amo y tú seas el esclavo del dinero y te dediques a trabajar para el dinero, y como decimos, trabajas como negro para vivir como negro, ¿verdad? Sino que vas a dejar de verte las negras más bien, cuando tú en realidad te rindes al Señor y dejas de servir al dinero como si fuera su esclavo. Así que esto el Señor lo hace posible, claro que sí, porque Él nos hace nacer de nuevo y por tanto que nosotros tenemos dominio. Entonces haremos que el dinero nos sirva a nosotros, como dice ahí la segunda carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo capítulo 6 versos 1 y siguientes, donde dice, manda a los ricos de este mundo que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo, el cual, dice, nos da, número 1, número 2, todas las cosas. Número 3, en abundancia, dice. Y número 4, para que las disfrutemos. Así que ahí en 1 Timoteo 6, tú puedes ver que en realidad Dios no está diciendo que tengamos que empobrecer para seguir a Jesús. Lo que Él está diciendo es que hará posible que nosotros tengamos la capacidad de amar y servir a Dios, aún con todo lo que tenemos, aún con nuestras riquezas, y que no seremos ya gobernados, ni las riquezas serán nuestro rey, sino la riqueza será nuestro esclavo para servir al Señor. Así que, bien, yo quiero hablarte de este principio entonces y llamarte a que Dios te está llamando a que tú le conozcas, porque Él quiere liberar todo tu potencial. La Biblia dice que este joven dejó perder una gran oportunidad, porque Jesús acabó declarando: todo el que deje terrenos, casas, hermanos, hermanas, esposo, por causa de mí, dice, recibirá 100 veces más en esta vida y después dice la vida eterna. Así que Jesús estaba diciendo que este joven iba a liberar un mayor potencial en su vida de prosperidad, de abundancia. No le iba a quitar lo que tenía. Lo que iba a hacer es hacerlo definirse y separarse del Dios de este mundo, que es el dinero. Y Jesús iba a darles, dice ahí, 100 veces más. No, creo que no dije bien, 100 veces más. Jesús le iba a dar 100 veces más, refiriéndose a todo lo que él podía hacer cuando una persona se rinde al Señor y vivimos de acuerdo al potencial que tenemos de vida eterna, al potencial que tenemos de vida nueva y abundante. Así que, en primer lugar, yo quiero ya hacerte un llamado. Si tú no has tenido la oportunidad de rendirte al Señor, este es tu momento para que tú le conozcas. Y este es tu momento para que recibas la respuesta a tu pregunta: ¿qué más tengo que hacer para salvarme? ¿Qué puedo yo hacer para tener seguridad de vivir toda la eternidad con Dios? ¿Qué seguridad puedo yo tener de vencer la muerte y de resucitar en aquel día en que habrá resurrección de los muertos? Pues la respuesta es: lo que tienes que hacer es seguir al Señor Jesús. Como le dijo al joven: ven y sígueme, le dijo. Deja todo lo demás y tú ven y sígueme. Dame el primer lugar en tu vida y tu corazón, y entonces tendrás un encuentro con la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti esta noche para que tú tengas un encuentro como este joven lo tuvo, pero no pierdas tu oportunidad como este joven la perdió, de que el Señor le dé 100 veces más cuando tú estés dispuesto a dejarlo todo para venir y seguir al Señor Jesucristo. Hoy voy a orar por ti. Y también quiero animar el corazón de los papás, de los padres de familia, y quiero que tú veas cómo Jesús quiere prosperarte, porque sobre nosotros los padres de familia, sobre los papás, hay un potencial de prosperidad y de abundancia, y es a través de nosotros que el Señor quiere bendecir a nuestras familias, quiere bendecir nuestra familia, pero Él quiere tu corazón, papá, quiere que tú te rindas y abandones esa carga pesada de afán en el que tú has vivido. Jesús dijo: más busca
busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que busca este mundo para sobrevivir, para qué comer, qué beber, qué vestir, todas estas cosas, dijo el Señor Jesús, serán añadidas. Lee Mateo capítulo 6, verso 33. Esto es una poderosa declaración, papás. Busca el reino de Dios, busca ser gobernado por el amor de Dios, busca que tu rey sea el Señor Jesucristo, y entonces reinará en ti la fe de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios reinará en tu vida, y tú estarás siendo prosperado y atrayendo las riquezas del cielo preparadas para ti. Y finalmente yo quiero hablarte de la importancia de restaurar paternidad en nuestro corazón, y nuevamente quiero compartir lo que dice la Biblia para nosotros acerca del poder de la paternidad, porque es una bendición ser papás, es una bendición ser papá, y quiero que lo veas en el caso de un hombre llamado Job. Quiero que veas lo que Job hacía por sus hijos, porque Dios te está llamando, papá, a restaurar el honor de la paternidad, porque el ser papá es lo más maravilloso. No hay nada más parecido a Dios que ser papá. Por eso en realidad Dios nos creó a nosotros los hombres, y bueno, también a las mujeres les dio la maternidad, pero a nosotros los hombres nos hizo a su imagen y a su semejanza, porque Él puso en nosotros la facultad de ser papás. Y esto habla de reproducir vida, que nosotros tenemos esa facultad como papás y necesitamos restaurar ese honor que Dios nos ha dado en nuestro corazón para bendecir a nuestros hijos. Dice aquí, en Job 1, dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Cuando nos describe todo su patrimonio y nos habla de sus rebaños de ovejas, camellos, está hablando de que en la antigüedad esto definía la riqueza y la prosperidad de una persona. Así que eres un hombre muy, muy rico, grandemente rico. Como en nuestro tiempo, para nuestro tiempo él sería un millonario, un multimillonario. Y dice, y era aquel hombre el más grande, ahí dice, el más grande de todos los hijos de Oriente. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Así que vemos aquí que ellos tenían una gran vida disfrutando de la riqueza que su padre había tenido, bendecido por Dios, porque dice que era un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Y dice que era intachable. Así que era un hombre que por tanto evitaba pecar y hacer mal, porque él tenía temor de que Dios le quitara todo lo que le había dado. Él sabía que todo lo que tenía Dios se lo había dado. Así que tenemos aquí a Job con su familia disfrutando una gran vida. Y dice, y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos. ¿A quién enviaba a buscarlos? A sus hijos y a sus hijas. Y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Entonces aquí podemos ver que Job era un hombre sabio, y lo que él hacía era ejercer la facultad que Dios le había dado como papá para bendecir a sus hijos. Y él pensaba, seguramente mis hijos han pecado, han hecho mal o aún han maldecido a Dios, pero lo que Job hacía era orar por ellos de esta manera, ofreciendo sacrificios, honrando a Dios, intercediendo delante de Dios a favor de sus hijos. Así que esto es algo que como papás nosotros también tenemos que hacer, papás, tu papá, no solo la mamá, porque en nuestra cultura los hombres piensan que los asuntos espirituales son asuntos para mujeres, pero quiero que veas que en la antigüedad tú no vas a ver a una mujer tomar liderazgo espiritual. A lo largo de la Biblia tú verás que son los hombres los que tomaban la responsabilidad de conectar su vida y su familia con Dios. Así que nosotros los papás tenemos esta responsabilidad porque Dios nos ha dado una autoridad, nos ha dado el corazón de nuestros hijos. También a ti, mamá, te ha dado el corazón de tus hijos.
Claro que sí, también las mamás. Y tenemos grandes historias en la Biblia y en la historia de la iglesia de mujeres dedicadas a Dios que sin tener el apoyo de un hombre sacaron adelante a sus hijos poniendo toda su confianza y su esperanza en Dios. Pero en particular me dirijo a los papás porque normalmente los hombres son indiferentes o apáticos a los asuntos espirituales y tienen la creencia de que esto es asunto de mujeres. Y lo que pasa es que por eso los hombres en la sociedad han caído en tanto demérito, porque podemos ver que las mujeres están prosperando en la sociedad y los hombres constantemente tienen problemas económicos y deudas y constantemente viven afanados en el negocio sin prosperar de acuerdo a lo que Dios quiere para ellos. Y esto se debe a que los hombres no están dando ese lugar tan importante que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón como hombres y como papás. Ahora mira también lo que nos dice la Escritura. Y aquí es donde debemos nosotros restaurar el honor que tenemos de papás, como nos lo dice aquí la Escritura en Corintios, porque nosotros como papás tenemos la facultad de parte de Dios de ver a nuestros hijos como Dios los ve. Así que un hombre que no conoce a Dios no va a tener la habilidad de ver a sus hijos de una manera distinta a como Dios los ve. Quizás haya papás que estén sufriendo porque sus hijos están viviendo como ellos han vivido, en vicios, en malos hábitos, atrapados en pecados, y quizás haya papás que están sufriendo por esa razón. Y yo tengo una buena noticia para ti, y es que Dios te está llamando a restaurar el honor de ser papá, el honor de ser padre, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Mira lo que dice aquí: no sabéis que los injustos, no sabéis, dice, que los injustos, hace esta pregunta aquí en Corintios capítulo 6, verso 9. ¿Qué no saben? O sea, deberían de saberlo, pero al parecer la iglesia de Corinto no lo entendía y no lo sabía. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No fallen, no se equivoquen. Dice aquí la palabra, no se equivoquen. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Está hablando de la homosexualidad, porque en la antigüedad la homosexualidad era muy común y era considerada una manera era aceptada y era considerado algo, que no era considerado inmoral. Pero aquí en la Biblia la homosexualidad también es reprobada por Dios, porque destruye la identidad del hombre. La razón por la que Dios reprueba la homosexualidad es porque destruye la identidad de hombre con que un hombre fue creado. Porque un hombre, aunque cambie su cuerpo a través de cirugías y quiera parecer mujer, finalmente será hombre. Siempre será hombre porque nació hombre, y eso no va a cambiar cambiando la apariencia, vistiéndose como mujer. Un hombre será hombre siempre para Dios. Así que aquí da una lista, no es toda la lista, pero una lista de la forma de vida en aquel tiempo que se tenía, inmoral, de pecado contra Dios. Así que dice, no heredarán el reino ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino. No sé si tú estás aquí en la lista. O la lista puede continuar y a lo mejor no estás en la lista, pero estás en la parte de la lista que no está aquí, pero no hay nadie que no esté dentro de esta lista, no hay nadie que no haya fallado. Así que dice, pero fíjate cómo dice ahora, papá, dice, y esto erais algunos. Cuando una persona tiene un encuentro con el Señor y se vuelve a Dios, la Biblia dice que nace de nuevo. La Biblia dice que nacemos de nuevo, como Jesús dijo ahí en Juan capítulo 3 a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Él era un hombre religioso, pero Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo. Y entonces cuando uno cree en Jesús, porque esa es la clave, creer en Jesús, entonces es cuando uno tiene vida eterna y cuando uno recibe este regalo, porque no basta saber que hay un regalo para todos, esa es la salvación de Dios, hay un regalo para todos, pero solo aquellos que lo reciban van a poder tomar provecho de esta salvación. Por eso es necesario creerlo, no es suficiente decir, ya lo he oído, qué bien se oye, qué bonito. No, hay que recibirlo. Si tú no lo has recibido, entonces no vivirás esta maravillosa experiencia a la que la Biblia le llama nacer de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, Dios dice que ya no lo ve como antes tú eras.
y yo era, sino ahora lo ve de acuerdo a lo que Cristo hizo a nuestro favor. Así que dice, y esto erais algunos. Así que papá, si tus hijos están en alguno de estos problemas, si tus hijos tienen problemas de identidad, de ser afeminados, o echarse con varones, o echarse con mujeres, si tienen, son lesbianas, dice, o si son ladrones, o avaros, o borrachos, o maldicientes, o estafadores, o en cualquier forma de pecado que tengan. Si ese es el problema, entonces aquí dice que hay una respuesta de parte de Dios. Y es que tus hijos necesitan conocer a Dios y nacer de nuevo. Y una vez que un hijo nace de nuevo, Dios lo ve como realmente es. Ahora nosotros por medio de la fe podemos ver a nuestros hijos y a nuestras hijas como Dios nos ve a nosotros. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mira qué maravilloso. La Biblia dice que lo que nosotros hicimos en el pasado, nuestro pecado, ya no va a avergonzarnos más. Aquí dice, esto erais algunos, ya no somos lo que fuimos por causa del pecado, ya no somos pecadores. Por eso es que papá, tú necesitas nacer de nuevo, necesitas restaurar el honor de ser papá, necesitas por tanto esta facultad que Dios nos da para que nuestros hijos también puedan oír esta palabra, puedan conocer a Dios y también ellos puedan nacer de nuevo y salvarse. Pero aún antes de que eso suceda, nosotros podemos ver a nuestros hijos como Dios los ve, podemos ver cuánto Dios los ama, podemos ver a nuestros hijos amados por Dios, viviendo vidas de éxito, viviendo vidas aprobadas y agradables a Dios, viviendo vidas separadas del pecado y la maldad que hay en este mundo. Nosotros podemos verlos así, y cuando nosotros comenzamos a orar, lo que hacemos por ellos, como lo hacía Job, es que empezamos a ejercitar nuestra fe, empezamos a hablar sobre sus vidas de acuerdo a lo que Dios dice que ellos son. Así que papá, es lo que tú y yo tenemos que hacer, bendecir a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a las señoritas, a nuestras niñas, bendecirles y declarar sobre sus vidas quien en verdad dice Dios que ellos son. Ahora miren, esta parte de la Biblia finalmente nos dice, dice aquí también, en la carta a Tito también, está tremendo, está tan poderoso esto. Mira, tú puedes aquí identificarte, papá, si tienes problemas con la educación de tus hijos, si estás batallando. Dice aquí, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Fíjate, en otro tiempo. ¿Cuándo cambió eso? Cuando una persona abrió su corazón y recibió a Jesús. En otro tiempo éramos insensatos, rebeldes. Fíjate, si tu hijo es rebelde, eso puede cambiar. Lo que, como vimos con este joven rico, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Sí, dice, en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¡Wow! Impresionante. Si hay personas que piensan que tus hijos son odiosos, eso puede cambiar, porque lamentablemente pues hay personas que se vuelven odiosas para los demás, que los rechazan, que no los quieren tener cerca, se vuelven odiosos por su forma de, su carácter, por su manera de ser. Pero aquí dice que eso cambia, dice que en otro tiempo éramos así, pero dice cuando se manifestó, dice aquí, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó. Eso es lo que necesitan nuestros hijos, y lo que nosotros en primer lugar necesitamos, papás, buscar es que nuestros hijos se salven, que conozcan a Dios para que su vida pueda cambiar. Dice, no por obras de justicia, no es por obras, dice, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración en el Espíritu. Es por cuanto a través del sacrificio de Jesús son borrados nuestros pecados y nacemos de nuevo por medio del Espíritu Santo. Finalmente quiero mostrar también esta escritura aquí en Efesios capítulo 6, verso 1, donde nos dice aquí la escritura. Efesios capítulo 6, verso 1 dice, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice. Esto es justo. Obedezcan al Señor, hijos.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La razón por la cual el Señor ha mandado a nuestros hijos honrar a sus padres es para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra, para que nuestros hijos nos honren, para que nuestros hijos nos den valor, porque la palabra honra es dar valor, para que nuestros hijos nos respeten, nos obedezcan, es porque ellos están dando valor a sus padres y para eso necesitan nacer de nuevo, conocer al Señor. Un niño, un joven que no ha conocido a Dios es incapaz de vivir una vida que agrade a Dios y vivir de esta manera. Pero nosotros podemos llevar a nuestros hijos a esa experiencia y necesitamos, por tanto, orar por sus vidas para que ellos puedan tener un encuentro con el Señor Jesucristo y puedan ir al siguiente nivel y liberar todo su potencial. ¿Cuándo un joven va a liberar su potencial? ¿Cuándo un joven va a prosperar? ¿Cuándo un joven va a encontrarse con la persona indicada para vivir su vida? No irse a vivir con alguien, jóvenes, no. Casarse con la persona indicada. ¿Cuándo un joven va a avanzar en este mundo, va a vivir haciendo realidad sus sueños? Cuando un joven va a hacer realidad las promesas de Dios en su vida, cuando honre a su padre y a su madre, porque entonces dice, te va a ir bien y vas a ser de larga vida sobre la tierra. Te invito esta noche para que tú tengas un encuentro con la presencia de Dios, así como este joven rico lo tuvo. Chavos, chavas, te invito para que tú vengas al Señor y le conozcas, para que tú entres al discipulado de la vida cristiana, para que tú vivas una experiencia poderosa con la presencia de Dios. Hago un llamado a los papás para que te rindas al Señor, para que te vuelvas a Dios con todo tu corazón. Esposas, mamás, oren por su esposo para que se vuelva a Dios, no solo porque Dios lo sane, no solo porque tenga trabajo, eso no es suficiente. Si los hombres no conocen a Dios, todo eso lo pueden perder. Y lo que más Dios quiere no solo es que ellos sean bendecidos, sino que ellos conozcan a Dios y entonces de esta manera nuestra vida pueda ser transformada, porque nuestras familias necesitan hombres en liderazgo, hombres de influencia, hombres que se levanten tomando responsabilidad de sus familias, hombres que amen a Dios y que sirvan a Dios. Ora conmigo en este momento. Bendito Padre Dios Todopoderoso. Señor, en este momento, en esta noche, yo reconozco que te necesito. Reconozco que me falta algo para tener la vida eterna. Y esta noche he entendido que lo he encontrado. Y lo que yo necesitaba, Señor, es recibir este regalo de salvación por medio de Jesucristo. Lo que me faltaba era reconocer y confesar que a través de ti, Señor, he sido perdonado. Y hoy te doy gracias porque tú me has perdonado y me has reconciliado, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Al morir en esa cruz, Señor, tú me has amado y tú, Señor, has pagado por mí. Así que te doy muchas gracias por venir a este mundo, Señor, a morir en esa cruz y a demostrarme cuánto me amas. Ahora, en el nombre precioso de Jesús, recibo este regalo del amor de Dios. Y ahora, papá, únete conmigo entonces para bendecir a tus hijos. Señor, bendecimos a nuestras hijas, bendecimos a nuestros hijos. Mamás que están aquí conmigo, únanse conmigo, lloren bendiciendo a sus hijos. Bendíganles en este momento, bendíganles en una relación personal con Dios. Padre, bendigo a mis hijas para que ellas, a mis hijos, para que ellos a ti te conozcan, para que ellos, Señor, vivan una relación contigo, para que al conocerte a ti, Señor, sus vidas prosperen y sean bendecidos, para que ellos te pongan a ti en primer lugar. Oro por mis hijas, por mis hijos y aún por su esposo, por su esposa, para que también te conozca, para que, Señor, se comprometa contigo, para que tú, Señor, toques su corazón en estos momentos. Yo puedo verle, Señor, conectándose contigo, puedo verle amándote y sirviéndote y dándote el primer lugar en su vida. Puedo ver, Señor, a mis hijos y a mis hijas, puedo verles servirte, puedo verles adorarte y puedo verles vivir para ti, recibiendo todo lo que tú has preparado para sus vidas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Recíbelo, recibe esta poderosa palabra. Recíbelo. Hay una
maravillosa experiencia. Puedo sentir que cada persona que ore de esta manera va a sentir la presencia de Dios. Vas a sentir cómo el Señor te abraza, cómo el Señor está ahí manifestándose a tu vida. Y prepárate porque viene un nuevo tiempo para ti entonces. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Les amamos, recibe esta poderosa palabra. Yo te espero nuevamente en Reconecta el próximo miércoles. Estamos reanudando esta transmisión de Reconecta Live los miércoles a las 8 de la noche. Mañana también te invito para que me acompañes en una nueva serie de mega tendencias a la que le he llamado Arrebatamiento 2022. Va a estar tremendo. Conéctate aquí en mi página también de Pastor Sergio Miranda. Voy a transmitir el día de mañana por la mañana para ustedes y te invito también para que nos sigas en nuestras redes, en nuestras páginas Eleva Iglesia, nuestra página oficial de Facebook, la página mía de Pastor Sergio Miranda y nuestro canal Vive Sin Límites TV de YouTube. Tú puedes ahí tener contenido que te va a edificar, que va a fortalecerte, que te va a inspirar y a capacitar para vivir en el poder sobrenatural de Dios. Así que les invitamos para que compartan con sus contactos. Dios les bendiga, les amamos. Dios es poderoso.